trabaja con el humano, con la humanidad, con las personas. Y eso, a grandes rasgos, no nos diferenciaría mucho de los médicos, que también trabajan con personas, sociólogos, que también trabajan con personas, o cualquier otra, economistas, contadores, trabajan con personas y sus datos. La antropología lo que se especializa, o a lo que se dedica específicamente, es a trabajar con la diversidad dentro de esas personas y con la igualdad en la diversidad de la humanidad, ¿cierto? En Uruguay, la tradición de la antropología tiene 3 ramas. En Uruguay tenemos antropólogos, que son arqueólogos, antropólogos biológicos y antropólogos sociales. En mi caso, yo me licencié en antropología social, y las temáticas de la antropología social son variadas, desde género, la temática indígena es una de las más clásicas de la antropología y su historia, pero lo que se les ocurra, la antropología está ahí para dedicar. En sus inicios la antropología era una disciplina una ciencia bastante hegemónica, se podría decir. Los primeros antropólogos eran enviados por las colonias, por los imperios a las colonias, para aprender las costumbres de las personas que allí residían. Los primeros trabajos de campo se realizaron en la Polinesia, en África, y eso, por suerte, ha cambiado con las diferentes corrientes teóricas que hacen a la antropología. Y al día de hoy hacemos una antropología en casa, como se le llama, que es trabajar con gente que comparte nuestros espacios, que vive en nuestra misma ciudad. No es necesario irse a África para hacer antropología. Entonces, en ese marco fue que yo comencé a trabajar con la comunidad. Acá parece que es un montón de texto, pero se los voy a resumir muy fácil. El trabajo de campo que yo realicé fue entre octubre de 2021, que fue el primer encuentro intercultural antirracista que asistí acá, que era el segundo que se realizaba, y mayo del 2023 con la segunda ida a San Si Puedes en el marco de la conmemoración del 192 aniversario. Además de ahí participé, en todos los 6, excepto el del año pasado porque no estábamos en Montevideo. También en las movilizaciones por los paros generales propuestos del CNT, todas las mesas de diálogo y debate acerca de la ratificación del convenio 169, por ejemplo, la sesión en Cámara de Diputados del Palacio Legislativo y el edificio anexo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, todos los conversatorios del ARCUA y diferentes actividades de la comunidad en el Parque de los Fogones, por ejemplo, actividades de huerta que hacíamos o de camaradería. Ya sea aquí en el Castillo o en el Parque de los Fogones, y además tuve 2 idas a San Si Puedes, una en el marco de la declaración del sitio de memoria y la otra en el aniversario 192 de los hechos ocurridos allí. Esa foto la tomé yo, es el mate de Pitica, si no me equivoco, en la declaración del sitio de memoria. La idea un poco es contarles cosas más generales de la investigación, cuáles eran los objetivos, y después hablar un poco de lo que se descubrió y al final abrir un espacio para dudas, comentarios o sugerencias. Parece también un montón de texto, pero básicamente mi objetivo era comprender el significado del ser indígena para todos los integrantes de Jaguarberá, en específico. Después, establecer cuáles eran estas dimensiones que permitían que los integrantes de Jaguarberá se definieran como indígenas en la actualidad. Ahora vamos a hablar del tema indígena en la actualidad en específico. Y entender cómo la simbología que ustedes utilizan, ya sean las vinchas, las plumas, las diferentes banderas, la estética y todos los rituales que tenemos y que tienen, hacen a esa identidad. Aquí hay un carpinchito muy lindo que está por aquí. Entonces, en esto de conversar un poco, había que empezar desde dónde hablar. Yo elegí la temática indígena porque, además de antropóloga, ahora soy maestra, y me pasaba que cada vez que yo quería trabajar la temática indígena en la escuela, se hacía desde el indígena detenido en el tiempo, el indígena muerto hace 200 años, el indígena extinguido, y nos referíamos mucho, y los libros de texto se refieren a los últimos charrúas, que son los que están en el Prado, por ejemplo. No hay indígenas en el Uruguay, esa es una de las frases más sabidas, y Uruguay fue muy orgulloso respecto a eso durante muchos años. Entonces yo empecé a investigar un poquito acerca de la situación indígena en Uruguay. Me encontré con 2 referentes del movimiento, como son Mónica y Martín, Mónica Michelena y Martín Delgado, y allí fue que empecé a participar de diferentes actividades que estaban relacionadas a lo indígena de forma genérica. Allí llegué a una charla que dio Pablo, por ejemplo, Martínez, en el monumento a los indígenas del Prado, y después estuve participando en algunas de CONACH, en algunas manifestaciones, eso, hasta que me interesé específicamente en trabajar con Jaguarberá, que ahora más adelante no les quiero hacer spoiler, pero les comento por qué.
Aquí hay la reemergencia o etnogénesis, el pueblo nació en charrúa, es el título del primer apartado del capítulo. ¿Y por qué aparecen esos dos conceptos allí? En esto que yo les mencionaba, de que lo indígena fue durante mucho tiempo omitido, y hasta el día de hoy es negado por muchas partes del Estado, se habla de que no hubo continuidad, lo cual es cierto, sabemos lo que pasó con las poblaciones indígenas en nuestro territorio, fueron desmembradas, perseguidas, prohibidas de hablar su lengua, de practicar sus costumbres, entre un montón de cosas más. Entonces, debido a eso, se dice que lo indígena, principalmente en 1831, con la matanza de Cifuentes, se extinguió del país. En 1930, Uruguay, desde su gobierno, publica el documento del Centenario, donde allí se cuenta todo Uruguay. Bueno, Uruguay tiene 19 departamentos, bla, bla, bla. Y en la parte de población se dice que Uruguay es el único país latinoamericano que no cuenta con población aborigen, que todos sus habitantes descienden de migrantes europeos. Entonces, debido a toda esa tradición negacionista, se podría decir, de parte del Estado, en Uruguay se habla de que los nuevos movimientos charrúas e indígenas son procesos de etnogénesis, que es gente, por lo general loquitos, que se les ocurrió que ahora son todos indígenas. Entonces, que esa etnia surge de la nada. Desde la posición teórica que yo brindo, para mí es una reemergencia, o sea, es algo que vuelve a surgir, empieza a surgir a finales de la década del 70, principios del 80, con la finalización del último periodo de dictadura cívico-militar, donde en América empieza a haber una oleada de reivindicación identitaria y en Uruguay empiezan a surgir los primeros referentes respecto a la temática indígena. Eran temas que no se hablaban, muchos sabían que tenían antepasados, más que antepasados, antepasadas indígenas, y allí se comienza a hablar y esto empieza a movilizarse, ¿sí? Entonces, por eso para mí es una reemergencia. Era algo que estaba vivo, pero quedó de forma latente, que no se hablaba al respecto, y luego vuelve a surgir. Y otro punto de esta investigación, que para mí fue uno de los ejes principales, es el lugar de la antropología, y en específico la antropología social, en el campo de lo indígena. Esa frase que figura ahí, no hay indios en el Uruguay contemporáneo, fue frase de Daniel Vidart, uno de los principales referentes de la antropología social, que en un conversatorio, si no me equivoco en el 2012, le niega a Mónica Michelena y todos los presentes allí de que no existen los indios en Uruguay, que en su caso de existir son descendientes de guaraníes y que por tanto no hay indios en el Uruguay contemporáneo. Los acusa de un montón de cosas, con agravios bastante complicados. Entonces la antropología social empieza a tener una relación bastante tensante. Además de Vidarte y sus dichos, tenemos a Renzo Piugarte, quien también, otro referente de la antropología social, negó, hasta el día que abandonó este plano, la existencia de poblaciones indígenas. Sin embargo, en esto de que en Uruguay la antropología tiene tres ramas, que son la arqueología, la antropología biológica y la antropología social, la arqueología y la antropología biológica han aportado un montón al campo de lo indígena, que ahora más adelante vamos a ver, pero en específico era uno de los temas más complicados de tratar desde la antropología social, porque se ha negado sistemáticamente. Bueno, en todo esto que fui descubriendo con el trabajo de campo es una de las cosas que caracteriza al trabajo de los y las antropólogas. Yo no quería trabajar con cualquier comunidad, sino que estaba muy interesada en trabajar con Jaguar Verá, ¿sí? Yo investigué un montón y Jaguar Verá estaba integrada principalmente por jóvenes que además declaraban tener una ideología, ¿sí? Una ideología de izquierda, que en otras las comunidades se privaban de establecer eso, no querían vincularse de forma partidaria ni ideológica con ciertos con aspectos sociales, etc. Y a mí me llamaba mucho la atención de que esta comunidad nucleara tantos jóvenes y que además fueran explícitos en su ideología. Jaguar Verá, hay varios integrantes acá, pero para los que no lo conocen, es una comunidad de acá del oeste de Montevideo. La integran entre 50 y 70 personas, a ciencia cierta, no hay un número exacto, pero aproximadamente, que tienen como punto de reunión el Castillo de Arteborda y el Parque de los Fogones, también debido a la centralidad de sus poblaciones. Tenemos a uno de los fundadores ahí, que es Andrés Delgado, el cual funda esta comunidad en ese afán de, bueno, queremos expresarnos ideológicamente respecto a los problemas que nos aquejan, ya sea la negación de nuestra identidad, por ejemplo, entre un montón de problemáticas más que hacen al ser indígena hoy.
Y bueno, surge a partir de un periodo prepandemia, en pandemia 2019-2020 aproximadamente. Y bueno, ahí puse un jaguar de verdad porque era muy lindo. Y bueno, en esto de cumplir con los objetivos de lo que era la investigación, de bueno, entender por qué estas personas se definían como indígenas o por qué estas personas se consideraban indígenas en la actualidad, fue que con mi trabajo de campo, todas esas actividades que yo les mencioné al principio, fui encontrando diferentes dimensiones que hacían al ser indígena. La primera es la sangre indígena de un país sin indios, ¿sí? Para que las personas pertenezcan a la comunidad o se consideren indígenas más que pertenecer a la comunidad, ahí tiene que haber una ascendencia comprobable, legitimable socialmente. Ahora vamos a ver cuáles son las vías para ello. Y esto tiene que ver con una historia que les contaba al principio, de una ideología del mestizaje que tenemos detrás de la fundación de nuestro Estado-Nación. Uruguay se ha jactado, como les mencionaba en un principio, de ser un país que bajó de los barcos. Si se acuerdan, Alberto Fernández dijo algo parecido a Argentina. Pero bueno, como que la sangre se ha licuado y se ha desvanecido y se ha limpiado a través de esa migración. Eso ha pasado en esta triada indígena, afro y europeo, o sea, lo indígena siempre está mezclado con lo europeo o lo afro con lo europeo. Entonces eso ha hecho que nos hemos emblanquecido. Nunca, por supuesto, se pone el foco sobre esta interseccionalidad indígena-afro. Hay muy poca investigación al respecto, muy poca producción, muy poco se sabe acerca de ello. O sos indio o sos afro, pero europeos somos todos. Bueno, y en esto de comprobar esa sentencia, hay al menos hay tres grandes mecanismos para legitimar socialmente esta sentencia. El primero es la memoria oral, es lo que nuestros antepasados, nuestros mayores nos cuentan sobre la historia de nuestra familia, ¿sí? Me pasó con muchos y muchas de las entrevistadas, sabían que eran indios, que eran indígenas, porque su bisabuelo había escapado de un campo o porque su abuela había sido parte de Salsipuede, siendo muy niña había sido regalada una instancia, o porque el bisabuelo era el indio fulanito y trabajaba en las estancias, y es una de las cosas más valiosas para legitimar socialmente esta ancestría. Luego tenemos marcadores morfológicos, que ahora más adelante ahí abajo les voy a explicar cuáles son, pero son marcas en el fenotipo, en nuestro ser, que demuestran que tenemos esa ancestría. Y la última opción son los estudios de ADN. En la actualidad, los estudios de ADN se realizan en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, pero solamente se estudian ADN mitocondrial, o sea, todo por línea de nuestra madre. O sea, si mi madre era indígena o la abuela de mi madre o la madre, todo así. O sea, es una porción ínfima de lo que es nuestro ADN. Si, por ejemplo, justo tu bisabuela era indígena, pero tuvo un hijo y vos descendés de ese varón, no hay forma de rastrearlo en ello. Los estudios se hacen en un momento en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, te hacen salivar en un frasquito. Yo me lo hice porque realmente, realizando el trabajo de campo, nunca supe si tenía ascendencia indígena. Por supuesto que mi ascendencia es afro, completamente afro, entonces no salió positivo para ello, y tiene un costo de $50. En la actualidad también hay empresas que se encargan de estudiar el ADN, salen mucho más caros, ofrecen como un mercado, te llega todo el kit de dónde, qué tienes que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, respecto a estas tres formas de legitimar esa ancestría, ya sea por memoria oral, por los marcadores morfológicos, por los estudios de ADN, los estudios de ADN son bastante esencialistas, porque quiere decir que si yo no tengo un antepasado, si yo no encuentro esa sangre, esos genes, entonces no es válida mi identidad. Y es un poco reduccionista a todo lo que nos dicen las demás personas, ¿verdad? Y bueno, respecto a los marcadores morfológicos, yo les dejo en la presentación varios para que puedan leer después. Hay diferentes marcadores que indican la presencia de una ancestría amerindia. Que no estén no significa que no existe esa ancestría, pero que estén sí significa que está. Uno es la presencia de diente en pala. Ya en 1992, Mónica Sanz, antropóloga biológica, se dedicaba a estudiar ello. Estefanía Costa en 2021 también lo hizo, que es una disposición específica de cómo tenemos las paletas. Después, análisis de los dermatoglifos, lo que son las huellas. Eso se hacía en la credencial, por ejemplo, había un tipo específico para personas indígenas. Ya 1976, o sea, hace un montón se leía de eso. El pliegue epicántico, que es la disposición del pliegue de los ojos, también en 1987.
Y la presencia de mancha mongol, que es uno de los más conocidos por todos, lo que es técnicamente o científicamente conocido como la melanocitis dérmica congénita en niños, que eso se estudia en 1986. Esos son algunos de los marcadores. Como les dije, que existan esos marcadores en las personas indican la ancestría irrefutable, pero que no existan no significa que no suceda. O sea, pueden estar o no presentes. Y después también surgió en lo que es el trabajo de campo. Los y las antropólogas tenemos una técnica de investigación que se llama el registro o el diario de campo, que es básicamente un cuadernito que yo digo a todos lados, donde vamos escribiendo todo lo que pasa, todo lo que nos pasa con las personas que trabajamos. Y es que además uno puede no saber si tiene esa ancestría y no querer comunicarla al resto, y no por eso es menos o más indígena, como dice allí, ¿no? No mide qué tan indígena es una persona. Y eso es lo bien específico en la comunidad jaguar verá, ¿sí? O sea, yo no tengo por qué presentarte, y no es mal visto tampoco, cuál es mi antepasado, por dónde está. Si voy muy rápido, avísenme porque a veces me cojo y bueno. Bueno, después hablamos de adscripción indígena. Una cosa es que yo tenga un antepasado y otra cosa es que yo quiera identificarme como tal, ¿verdad? Yo puedo tener un antepasado vasco y no sentirme vasco. Entonces, allí en mi trabajo de campo, en mis conversaciones con Andrés, por ejemplo, salió el tema de los charruñeris, ¿sí? Y me pareció maravilloso para defender y definir qué es la adscripción indígena para jaguar verá. Y los charruñeris básicamente describe a la perfección el ser indígena en la actualidad. Como sabemos, responde a las estructuras históricas de precarización y vulnerabilidad social, ya que integran los sectores más pobres de la población y que además descienden de líneas matrilineales, o sea, son todas mujeres. Y eso se puede ver con un estudio que ya les mencioné anteriormente, de 1986, de Sanz, donde ella estudió la mancha mongol, previo a FONASA, lo estudió en el Pereira Rosell y lo estudió en un sanatorio privado de Carrasco, creo. Y la presencia de mancha mongol en Pereira Rosell era más del 40%, o sea que había mucha presencia de ascendencia amerindia, contra un 10% nada más de lo que era. Está muy enojada. Está comentando. Sí, obvio, ella estaba, porque ella estaba, no, ni siquiera estaba en la panza. Contra un 10% nada más de la clínica privada. Eso para que veamos, o sea, la diferencia tan grande a nivel económico, ¿verdad? Luego algo también que define al ser indígena y al definirme y al adscribirme yo como tal es la militancia activa, ya sea en los sindicatos de trabajo, ¿sí? En las luchas sociales que atraviesan al movimiento indígena o cuando eran chicos en lo que son los gremios liceales, por ejemplo. Y esto, algo muy importante que hace al ser indígena en la actualidad es una elección consciente por sobre todas las ascendencias. No quiere decir que si yo soy indígena en la actualidad, si yo me considero charrúa, todos mis antepasados, todos mis ancestros son indígenas. Todos sabemos que por ese mestizaje tenemos ancestros italianos, de diferentes nacionalidades, españoles, principalmente aquí en Uruguay, pero sin embargo uno elige embanderarse con esta lucha y encauzarse y autoescribir esta lucha. Esta foto también es acá, si puedes, por favor. Otra de las dimensiones que hacen al ser indígena en la actualidad, en ser charrúa, son los rituales y la espiritualidad que uno tiene, la espiritualidad indígena. Y ahí nos encontramos, hay una antropóloga que hizo su doctorado acá en Uruguay, ella vivía en Francia en su momento, que es Andrea Olivera, y ella definió un eje ecológico como una dimensión mediante el cual las personas se definían indígenas. Y básicamente es esta relación con la tierra especial que las personas tienen, donde por ejemplo se le pide permiso a la hora de extraer algún recurso. Tampoco es que, lo hablábamos una vez en campo, de que no es que cada vez que voy a cortar el pasto, voy a cortar y le doy permiso, pero sí hacerlo en un lugar consciente de la toma de recursos y de pensar de forma sustentable y sostenible para generaciones futuras. Y eso va de la mano con este rol como de guardianes que las personas tienen. Luego también, algo que identifica a los charrúas es el monte. El monte aparece como una categoría muy importante. Y el Nemderé,
que es el viaje del espíritu. Muchas personas despiertan su identidad, por decirlo de alguna forma, cuando el monte les muestra cosas, les muestra a sus antepasados, les muestra un camino, les muestra un mensaje, les muestra algo. Y esto es muy valioso. Todas las personas que han sufrido esta especie de epifanía se sienten muy orgullosas de poder comentarla y de poder exteriorizarla y de poder contarla. Nuevamente aparece la militancia activa, pero esto más que nada en relación a, bueno, la espiritualidad, la ritualidad va de mano con militancia activa respecto a instituciones que defienden el agua, por ejemplo, como hace poco que hubo una actividad de esas, en contra de los agrotóxicos, a favor de las semillas orgánicas, y la lista podría seguir mucho más allá. Y luego, Valentina Brena, una antropóloga social que se dedica más que nada a lo afro, pero ella define un tipo de transmisión de las ritualidades que hacen a lo que son las poblaciones indígenas actuales, que es esta transmisión, ella le dice, por oral. ¿Por qué? Son cosas que nosotros y nosotras aprendemos con el cuerpo, pero a muchos de las personas que integran la comunidad nunca se le dijo, bueno, esto lo hacemos así porque esto es indígena, sino que esas cosas se transmitían haciendo desde el silencio, desde la vergüenza, y se fueron incorporando por las personas. Por ejemplo, la presentación del niño a la luna. Hoy en día sabemos que es una práctica indígena, pero durante mucho tiempo se hizo en el campo, en la campaña, en muchos lados, sin asociarlo a... Dejala, que está muy contenta. Pues cuando ve mucha gente hablando, ella quiere hablar también. No, aparte, esta mano es de Noelia. Está con los boñatos en los fogones. Esa es la mano de mamá. Bueno, también. Y esta también. Ahí está vos. Sí, esta foto no la saqué yo, la sacó Raiza. Y bueno, Darío Arce, otro antropólogo. Vale comentar una cosa que no dije al principio, que esta junto con Martín son las primeras tesis de grado en antropología que refieren a la temática indígena. Fue algo que no se desarrolló durante mucho tiempo. Y toda la gente que produjo al respecto de la temática indígena en Uruguay era gente uruguaya, pero que estaba viviendo afuera. Ya sea Darío Arce, que es francés, está en Francia, Olivera, que también está en Francia, Francesca Repeto, que estaba en Brasil, bueno, Verdecio, que estaba en Estados Unidos, tampoco es que son muchos, pero son pocos, pero llama la atención que son todos uruguayos en el exterior. Arce estableció, bueno, que las comunidades actuales tienen diferentes tipos de rituales, y yo ahí pude poner algunos ejemplos de los que realizan ustedes. Por ejemplo, los rituales de conexión con la tierra, están las danzas y las invocaciones con de espíritus y los seres del monte. Después hay rituales de resistencia y reivindicación, como es la participación en marchas y movilizaciones, y ceremonias asociadas a los ancestros y a la naturaleza en lugares y eventos públicos. Por ejemplo, no sé, cuando sucedió lo de Perú, que fuimos a la embajada. Después, las movilizaciones y marchas es algo característico de la visibilidad de Jaguar Verá, es una de las pocas comunidades que participa allí. Y luego tenemos los rituales de memoria y recuperación, como la invocación de los ancestros o la revitalización del idioma, ¿sí? El usar palabras, sabemos que son pocos vocablos, pero el usar palabras de origen charrúa es un acto reivindicativo, por supuesto. Y bueno, otra de las cosas que descubrí estando en campo y que tiene que ver con la elección de Jaguar Verá fue el lugar político que hay en la cuestión indígena, que si bien hay muchas comunidades y el organismo que las nuclea a veces prefiere no exponerse o no explayar, posicionarse al respecto, sabemos que es una cosa muy importante que hace. Entonces, allí yo toqué en específico el tema del charrúa antifascista, ¿sí? La página de Instagram y de Facebook, como el lugar donde se visibiliza tanto la estética como la agenda de la comunidad, la agenda político-social de la comunidad. Entonces allí se encontró que desde Jaguar Verá y a través de Charrúa Antifascista, que es esta página de Instagram que tiene en la actualidad, si no me equivoco, algo más de 8.000 seguidores, ¿no? Sí. Bien. Hay diferentes tipos de lucha que se dan en el marco de del lugar político que ocupa eso allí. Entonces tenemos una lucha mucho más asociada al activismo estudiantil o sindical, ¿sí? Esta presencia de las marchas de PIT-CNT, esta lucha, como se podría decir que hasta de clase, ¿sí? Porque partamos de que esa es la base, el problema siempre es el capitalismo, obvio. Y una lucha trascendental, que es aquella que implica que los y las personas que integran la comunidad
participen en instancias intergeneracionales con otras personas mayores de las cuales aprender. Quiero un mate, por favor. Son o actividades con otros charrúas mayores o ceremonias que implican no la lucha de clases, no la lucha por el activismo sindical o la militancia, sino el fortalecimiento de lo indígena y aprender de ello. Gracias. Y allí es que yo les mencionaba al principio que elegí Jaguar Verá por la edad de sus integrantes principalmente, y en esto que les contaba también en un principio de que el movimiento indígena encuentra sus inicios en lo que es la década del 80 aproximadamente, hay una dimensión muy generacional acá, porque las personas que integran Jaguar Verá o no eran nacidos o eran muy pequeños cuando el movimiento indígena empieza a gestarse. Entonces, en la actualidad son herederos de la lucha de los mayores. Las luchas que tienen ustedes en la actualidad no son las mismas que tuvo el movimiento indígena en sus inicios. Luego también algo político que se promueve desde Jaguar Verá y desde lo político que hace la comunidad es la estética, ¿sí? Hay una frase muy linda de una de las entrevistas que yo hice, que el ponerse una pluma y el llevar un tambor con una frase tan fuerte como esa, si puedes no se olvida, implica el demostrar que están ahí, que están ocupando un espacio en el lugar público, que no está olvidado, que tiene que ser visto. Y eso se ve de la mano con los EIA, que son los encuentros interculturales antirracistas, que se realizan, por lo general se realizaban acá, este año se realizó en la Plaza Sereni, que son encuentros por los contrafestejos del 12 de octubre, el conocido descubrimiento de América, donde lo que se busca, bueno, dentro de esta subalternidad, o sea, todo lo que es subalterno, lo que no es hegemónico, se diferencia igual lo indígena, porque aquí participan movimientos afros, participan diferentes sindicatos políticos de diferentes organismos, pero lo indígena siempre se ve diferenciado, siempre está presente, siempre tiene fuerza, ya sea a través de la huípala, de las vinchas, de las guayacas, como está esta acá. La guayaca tiene dentro, por lo general, plumas o alguna piedra, algún lugar en especial, y son amuletos, se podría reducir básicamente. Pero bueno, esa es parte de la estética que hace al ser indígena. Ahí está Sergio. Este es Sergio. Este capítulo no le puse foto, título, perdón, le puse foto claramente. Esta foto es Martín Varela, es un fotógrafo que es impresionante. Esa foto fue tomada en Salsipuedes. Me emociona un poco porque fue el día de declaración del sitio de memoria, fue mi primera ida a Salsipuedes y para mí implicó un antes y un después en mi trabajo de campo, en todo. Así que no pude ni siquiera ponerle título a eso. Salsipuedes es un lugar muy importante para la cuestión indígena en la actualidad, porque esta foto la tomé yo y me parece que es fuertísima. Es el lugar donde todas estas dimensiones que yo les venía contando, lo espiritual, la ancestría, los rituales, lo político, se conjugan. Allí la tierra, el monte, que es más que el bosque o la tierra, es el monte, están en diálogo con lo político, porque allí todos están con sus elementos identificativos, se arma una especie de toldería además. Y bueno, allí también surge todo lo político respecto a reclamos de revisión social e histórica, porque sabemos que el Estado uruguayo sigue sin reconocer la matanza de Salsipuedes como un hecho histórico, por más que haya declarado sitio de memoria el lugar. Y también allí suceden diferentes tipos de ritualidades hacia los ancestros y la memoria también está presente. Por ejemplo, Salsipuedes se vuelve un espacio no solo físico, sino también un hecho histórico que permite a aquellas personas, ¿se acuerdan cuando les hablaba de memoria oral hoy al principio, que no la tengan, puedan generar memoria a partir de allí? Las personas que empiezan a ir a Salsipuedes empiezan a apropiarse de ese lugar y legitima también la identidad de quienes están allí. Por eso, todo esto que les decía, no solo permite entonces reafirmar la identidad indígena a través de la recreación de costumbres, rituales, estéticas, sino que también se convierte en una herramienta de legitimación política. Estos son ambos son fragmentos de la tierra.
Y bueno, Salsipuedes no se olvida, realmente el poder tener el privilegio de asistir allí, el poder tener el privilegio de conversar con ustedes, de trabajar con ustedes, de visibilizar esta lucha, para mí fue muy importante. Me permitió licenciarme en antropología, pero para mí es mucho más que eso, y por eso también quise agregar el maripir al final, en esto de revitalizar el lenguaje y utilizar las palabras. Así que gracias, y bueno, ahora voy a abrir un pequeño espacio de preguntas, dudas, comentarios o lo que sea que tengan para ver. Acá antes de arrancar, en Instagram que estamos transmitiendo en vivo, una persona pone acá, siento que describís mi forma de ver y de pensar, significa mucho el reconocimiento de mi identidad. Gracias. Gracias. Ahí estamos, para la gente que está ahí en vivo también, los que quieran pueden hacer preguntas. Y vamos a transmitir desde el celular de Noelia, pero a Noelia justo le robaron el celular. Le robaron el teléfono. Viniendo para acá. Sí. Entonces, bueno, sufrimos problemas técnicos. Perdón, no negué que la tesis no está publicada en el momento, va a estar publicada en el repositorio de Ludelar, en Colibrí, pero aquellas personas que lo deseen me pueden escribir, se las podemos pasar en formato PDF, no hay problema para leerla. Tiene unas 85 páginas, pero está linda de leer. Así que, bueno, ¿alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario? ¿No? Sí. Lo que veo que es está como un maravilloso resumen de la historia de la comunidad nuestra. ¿Viste? Incluso nunca pensé que se pueda usar el término charruñere como algo serio académicamente. Es fantástico, el término charruñere es tan fantástico porque define a la perfección lo que es ser indígena, Andrés. Es no solo soy indígena porque lo elijo, sino que soy indígena porque estructuralmente la historia también me ha llevado allí, la economía, mi cultura, todo hace que me estructure de esa forma. Entonces, cuando vos me dijiste que eso te lo había dicho Emisario, si no me equivoco, para mí fue fantástico, y así se titula uno de los fragmentos de uno de los capítulos, uno de los apartados del capítulo. Ahí estamos viendo las preguntas también de la gente. Hay un par de personas agradeciendo, otro diciendo excelente trabajo, muchas gracias. Acá una persona preguntando, dice el ADN nuclear más info, cómo se accede a él, y también un poquito capaz. Bien. Los estudios de ADN que se hacen en la actualidad en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación son de ADN mitocondrial. Es el ADN que se aloja en la mitocondria. No soy antropóloga biológica y espero que mis profesores de antropología biológica no estén viendo este video porque no quiero tirar fruta, pero básicamente, como les mencionaba, es solamente el que se obtiene el cromosoma X, que es el que hace a las mujeres, el que define el sexo biológico mujer, no estoy hablando de género, ¿verdad? Entonces no hay forma de estudiar el ADN nuclear desde lo que se tiene hoy en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Sin embargo, como les mencionaba antes, hay empresas que no se sabe qué van a hacer después con esos datos, esa información, que en la actualidad te estudian el ADN, te dan detallado a la perfección. Tenés un 5% de ascendencia de la península ibérica, un 4% de África meridional, etc. Pero desde lugares en vías públicas no se hace. Es más caro. Es más caro, vale como $180. El de la facultad vale 50 y si tenés amigos te quedan 25. No es nada invasivo, dicho sea de paso. Como les dije, simplemente es medio incómodo porque te hacen escupir en un coso mucho rato, pero la persona que te lo hace se va y te deja escupiendo solo en el cosito ese. Sí, es tipo, te dejo solo. Y vos tipo... Sí. Sí, pues también te piden que te mastique un poquito la mejilla, pues se sale un poco de tejido dentro de la boca. Es mejor, entonces vos estás tipo... Parece una llama. Así que, nada. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Bueno, de mi parte, nada, agradecerte y por supuesto me encantaría leer la tesis. Te la paso con gusto, Sofi. Sofi fue una de las personas que entrevisté. Como dije en principio, al igual que Noelia y Andrés, entrevisté a algunas personas más de la comunidad, pero principalmente ellos. Y
la apertura de ustedes para con esto, para mí fue fantástica, porque en esto que les mencionaba de lo que era la relación de la antropología social, y que sigue siendo hasta el día de hoy, por supuesto, para mí que me abrieran las puertas de ese modo fue súper rico, así que nada, agradecerles a ustedes también por el espacio y el lugar. Una pregunta que te quería Sí. hacer que me surgió, porque vos hiciste observación de algo que estaba buenísimo, que yo nunca me había puesto a pensar, que todos los estudios anteriores de antropología sobre los charrúa eran de uruguayos que están en el extranjero o de extranjeros, y que de Martín y el tuyo serían como Los primeros. los primeros. ¿Y vos desde la antropología, qué explicación le das? Porque en realidad, o sea, yo me pongo a pensar, y en realidad en casi cualquier país del mundo, como que el primer tema que se le ocurre a alguien desde el punto de vista antropológico sería el pasado indígena de cada lugar. ¿Y cómo es que acá este tipo como que quedó como... Eso para mí responde a esto que te decía en un principio, de que en Uruguay no hay indios. En Uruguay no existen, en Uruguay todos somos descendientes de europeos. Entonces, si yo desconozco realmente... Ay, mi amor, me quedó prendida. Te va a ahorcar. No, y que como socialmente no está reconocido la existencia de poblaciones indígenas, realmente hasta que no entras en contacto, y me pasó con varias personas que están en esta habitación hoy, o sea, hasta que no se enteraron de que yo me dedicaba a esto y trabajaba con poblaciones indígenas, es tipo, pero sucede en realidad. Y cuando decís, trabajo con poblaciones indígenas, lo primero que te preguntan es, ay, pero viven en chozas y tienen taparrabos, y como esta idea que Verdecio lo desarrolla muy bien en uno de sus artículos, de que el indígena tiene que haberse quedado detenido en el tiempo. Si no vive en una choza, si no anda con un arco y una flecha y anda en taparrabo, es menos indio que en la actualidad. O sea, la modernidad afecta a todos menos al indio. El indio tiene que quedarse detenido en el tiempo. Igual es interesante, me parece también que si vos vas al campo o al interior, en realidad sí hay no indios que se quedaron detenidos en el tiempo, pero se conservan todavía la habilidad de construcción en barro, así como Sí. de construirse la choza. Hay nomás historias de hace 50 años que hay gente que está viva todavía que te cuenta, no fui a trabajar al campo y como estábamos al rayo del sol cuidando las vacas, nos hicimos una choza y dormíamos ahí la siesta. Y eso responde a estas formas de transmitir las cosas que seguramente esa persona lo aprendió por tratarse de actividades más masculinizadas de su padre o de su abuelo, sin explicarle que de esa forma se hacía en la antigüedad o que lo hacían anteriormente sus antepasados. Entonces, bueno, yo sé hacer esto, tengo estas habilidades, pero no las asocio con lo indígena porque en mi casa nunca se mencionó. E inclusive eso era avergonzante, era discriminatorio, era, bueno, somos indígenas, somos indios de la puerta para adentro, para afuera no se puede ser, no se puede explicarlo. Y creo que es la realidad de muchas personas que integran a la comunidad en la actualidad, por ejemplo. Sí, tal cual. A mí algo que me enteré de que era indígena era también esto de guardar el cordón umbilical. Y mi madre siempre lo hizo conmigo y con mis dos hermanas, y le pregunté por qué, y me dice, no sé, porque lo hacía la abuela. Y le pregunté a la abuela y dice, no sé, porque lo hacía la Exacto, madre. Exacto. Todas estas prácticas que hacen y se siguen reproduciendo de generación en generación sin asociarlas por vergüenza, por temor, por persecución, porque era lo que se sufría en su momento, con una identidad indígena. Y hay como una cosa también que me llamó mucho la atención, que pusiste como la lucha sindical, social y las marchas como una ritualidad. Exacto. También y es un viaje entenderlo desde lo performático de nuestros cuerpos, de cómo nosotros nos exponemos, porque ustedes van a esas marchas con una huípala, con la bandera de la comunidad, con las plumas, con la guayaca. Bueno, en este momento vos tenés ahí una chacana y la guayaca colgada también. Y es como algo que permite en esto de, bueno, estamos acá, existimos, estamos visibles y también nos apropiamos de esta lucha porque también nos hace al ser indígena. La lucha social, la lucha de clases, por ejemplo. Ahí ya me ponía re marxista, pero... A mí me parece muy interesante como lo de las prácticas que decías, cómo se puede identificarlas. Me parece que tiene un lado positivo que no hayan tenido incluso etiqueta a lo largo de la historia algunas de ellas, porque de repente se transmiten como más automáticamente y sobreviven podemos conocer, digamos, con menos manipulación. Y después lo otro que me parece interesante es cómo rescatar el aporte a la sociedad uruguaya. O sea, no solo estamos, sino que
sensibilidades incluso que estructuran toda la sociedad uruguaya. Pienso, por ejemplo, lo político, la cultura política, que es bien distinta a otros países, ¿no? Y que tiene mucho de lo comunitario de raíz, esto nadie más que nadie, es una cuestión como republicana, más igualitaria en lo político, como sensibilidad al menos. Y entonces es muy valioso reconocer que estamos en todas partes y estamos estructurando lo uruguayo y haciéndolo más valioso, bueno, como cada tradición cultural aporta y lo hace más valioso, ¿no? Y después lo último, bueno, lo de la memoria oral, la sensibilidad también de mi familia, recordaba cosas transmitidas, ¿no? Y de esa sensibilidad con la tierra y con lo comunitario, y eso que lo político es también espiritual, que decían también, o sea, no hay esa separación No, que es, que no existe. es moderna, es occidental, esas cosas están muy metidas. Quiere decir que son, si uno lo piensa, son rasgos hasta dominantes, Sí. ¿no? Solo que no están legitimados. Exacto, tal cual, tal cual. Así Sí, que yo bueno. creo que lo que está bueno, tanto de como mencionas, el trabajo de Martín, como el que hiciste vos ahora particularmente, como para que nosotros mismos empecemos a como bajar a texto, porque en realidad la identidad, digamos, los ítems que constituyen la identidad charrúa, en el sentido de que, bueno, Martín creo que en uno de los capítulos también decía, ¿por qué charrúa? ¿Por qué traer charrúa y no hablar de los Sí, guaraníes o exacto. de otras macroetnias de la vuelta? Y también, vos también mencionás como una serie de cosas que nosotros nos ayudan a como reafirmar la identidad como para poder contarlo hacia afuera. Porque al estarlo como sistematizado también, nosotros no tenemos ningún trabajo sobre una definición de jaguar, por ejemplo, o una... No, pero eso o se algo trata. así. Ponerle nombres a las cosas hacen que las cosas existan. Si las cosas no las nombramos, las cosas... me puse re profunda. Pero si las cosas no las nombramos, las cosas se desvanecen en el tiempo, en la diversidad, desaparecen. Y si no hay producción, si no se trabaja al respecto, no en un lugar ególatra de la antropología, tipo, ay, bueno, como hablamos ustedes, ahora, tipo, ay, tienen... No, desde el lugar de hay que construir juntos. Y eso creo que fue lo que hice durante estos 3 años con la comunidad, de bueno, sí, esto es para yo poder licenciarme, porque fue mi tesis de grado, pero también es para darle visibilidad a ustedes, para poner esto sobre la mesa, y creo que a Martín le pasó lo mismo. Esto que traes de los charrúas, yo también lo hablo en la tesis, no lo agregué acá, pero sí. Bueno, ¿por qué se habla de charrúas y no hablamos de guaraníes? ¿Por qué no hablamos de boanes? ¿Por qué no hablamos de minuanes? ¿Por qué no hablamos de otras? También está allí, porque tiene que ver con esta identidad, con esta elección, con esto que hace a la indigeneidad el día de hoy. ¿Cómo me costó esa palabra? ¿También te acordás? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Por acá vamos a chequear los comentarios. A ver, ahora porque fueron un montón. Dice acá una persona que dice: hola, me hice el ADN mitocondrial y nuclear y tiró que tengo un 29% pampa patagónico. ¿Y qué significa eso? Pregunta acá una persona. Y después, porque hay otros comentarios, así ya los leemos todos de entrada. Respondo todos juntos. Una persona acá dice, Abril, dice: es un orgullo mantener esas tradiciones de vida más saludables que las que llevamos actualmente en la supuesta civilización. Esos son después comentarios de qué bueno y vamos arriba. Acá otro de ratificar el convenio 169 ya, puso alguien ahí. Bueno, capaz que voy con esa del ADN pampeano, creo que lo dijo. Pampa patagónico, gracias. Recordemos que antes de la llegada de Europa a nuestras tierras, los países no existían como tal. Sabemos que donde está Uruguay hoy, lo que hace a los indígenas charrúas correspondía al territorio que vendría a ser Río Grande do Sul, Uruguay, también allí por Argentina. Las fronteras políticas no existían como tal, sí, los diferentes tribus y clanes. Que sea Pampa, ¿cómo fue que dijo? Pampa patagónica. Gracias, vamos de nuevo, el cerebro frito hasta ahora.
quiere decir que tiene que ver con un gen específico que se desarrolló aquí en América del Sur, ¿sí? No le va a salir nunca en un estudio de estos de ADN, no te va a decir charrúa, no te va a decir chaná, no te va a decir minuán, no te va a decir guaraní, sino que va a referir a ese ADN como ancestral que hace a lo que son todas esas poblaciones anteriores, por decirlo de alguna forma. Perdón, profe, si está viendo este video, la genética no es lo mío, pero me defiendo. Pero dicen que las poblaciones Pampa vinieron de la Patagonia, ¿no? Como que Sí. los ancestros Exacto. de los charrúas Por vinieron eso. Por eso responde a esta lógica de pampa patagónico y nunca te va a decir, bueno, era... del Caribe. No te Minuán. especifica que es Exacto, nunca se va a encontrar en específico eso. Exacto. Y ahí hay que tener cuidado, porque es un poco yo lo que mencionaba al principio, de que con respecto a los estudios de ADN, también son muy esencialistas. Es tipo, bueno, vos tenés genes, sos indígena, si vos no los tenés, no podés serlo. Capaz que soy indígena y elijo ser indígena desde una lucha reivindicativa, y no tengo forma de comprobar esa ancestría, pero lo elijo serlo. La identidad no está en los genes. Exactamente. Gracias, JP. La identidad no son los genes. La identidad es un constructo social que nosotros hacemos. Yo no voy a hacer... Hay cosas que no se transmiten en los genes, por más que, no sé, no se me ocurre ahora algún ejemplo burdo que al respecto, pero la identidad no son los genes, claramente. Porque también hay una cosa que está el ADN mitocondrial, pero después el otro que sale $100 y pico, de repente para muchos es muy prohibido, muy prohibitivo Exacto. el poder pagar un ADN de Exacto. $100 y pico para la mayoría de la gente que de repente está haciendo una Exacto. fila para una olla popular, no va a pagar Obviamente. 5.000 Y que no pesos. necesito mostrarte un estudio de ADN para que vos miras qué tan indígena o no soy. Sí, Ni sí. tampoco mi color de piel, yo puedo ser completamente blanca, que mi fenotipo sea más fuerte, porque genéticamente la disposición fue un gen fuerte, un gen predominante. Me pasó, o sea, ustedes me ven, soy blanca como el papel y soy descendiente de afro, tengo ascendencia afro. Y afro, muy afro. Y sin embargo a mí se me ha negado la participación en lugares y en actividades por no ser descendiente de afro, por mi color de piel. Y yo no voy a andar con la cédula de mi madre diciendo, sí, mirá, es afro. Pero nos miden por el... Exacto, exacto. Y la así, cantidad de color que tenga. en redes sociales un montón, miralo, son todos rubios, de ojos claros, los indios. Y tiene que ver con el mestizaje que sufrimos, ¿sí? Así que, por ahí. Igual que eso que mencionabas de que no tener las huellas que Exacto. en realidad, o haber nacido con la mancha o lo que sea, que no lo hayas hecho no significa que no lo tengas. Pero tampoco me parece que es confundir, porque yo puedo no tener todo eso y sentirme indígena. Yo por lo menos tuve la suerte de la edad de que pregunté y tuve nací con la mancha, tengo una huella. Todo. Fuiste marcando... Sin embargo, el ADN mitocondrial me salió afro, no me salió indígena. Pero yo sé que lo tengo. Pero otra cosa también es la apropiación cultural. También. Porque eso tampoco está bueno de que vos te apropies de una cultura o de una identidad que en realidad no te corresponde. Y de una lucha que claramente no te corresponde. Por eso se sintió un modo de lista. Tampoco la identidad está hecha por una lista tipo, bueno, tengo manchas, tengo esto, no. Sino que es una construcción donde todas esas dimensiones dialogan. Y como les mencioné ahí, una de estas dimensiones es el ser un charruñeri. O sea, si vos no viviste situaciones y no formas parte estructuralmente de un sector precarizado, es muy difícil que tu identidad sea indígena. Porque no has vivido esas cosas que hacen a la población indígena en la actualidad. Y creo que es por ahí por donde decís vos, no es tal cual. Sí, yo más que nada en el sentido de, porque capaz que hay alguno que es indígena, porque yo, por ejemplo, capaz que es una parienta mía y capaz que está mejor posicionada que yo, no le voy a decir, bueno, no sé. Claro. Pero tampoco es... Claro. Tampoco vas a vivir en Punta Carreta, entonces bueno. En realidad, claro, sí, lo que más digo es que porque vos podés, por no sentirte, conocerlo o saber que no lo sos, y sí apoyar las causas. Exacto. Porque Y otra cosa es apropiarte. Sí. Una causa, ya sea en lo afro, en lo indígena, no sé, y otra cosa es la gente que utiliza la por cultura supuesto. indígena, muchas para beneficiarse económicamente. Muchas para facturar. Claro, utilizando tu cultura y maravillándose, porque si no indígena, pero vos apareces como, yo soy charrúa y te quiero hacer charrúa, vos no existe la charrúa. Entonces, para hacer las cosas, para hacer actividades, para hacer ceremonias, apoyan mucho lo indígena, pero cuando vos te presentas como tal, son realmente discriminados. Claro, es que tiene que ver con dinámicas de la espiritualidad actual
y de la New Age, se podría decir hasta cierta forma, que buscan como, bueno, la exotización, o sea, está recopada las ceremonias indígenas y todo, pero realmente, o sea, no conoces un indígena de verdad, y si se te presenta alguno es tipo, ew, ¿entendés? Claro, sí, Te entiendo a la pobre. perfección. Exacto. No, vos no me servís. Claro, no. Entiendo a la perfección. No, es que mismo también, para meter una, que Sí. yo estuve en Segura de Paro, entonces llamé al Fondo de Reclamación Laboral y ahí te explica una muchacha por teléfono y dice, hablas todos tus datos, dice, escuchame, vos sos afro, trans, y claro, porque le aparece a ellos en un cuaderno y aparece sus dos ítems. Claro. Yo no, mirá, yo tengo ascendencia indígena. Claro. Lo meté ahí, buscá un lugar y metelo. Le dije así y tal, porque ahí entras en una lista de espera para los cursos que hay dentro del Fondo de Reclamación Laboral, pero no está explicitado que... Y eso también responde a las políticas de Estado. Totalmente. Al no estar reconocido Totalmente. la temática indígena en el Uruguay, no hay políticas de Estado que respondan a estas vulnerabilidades que veníamos hablando. Sí, O sea, sí, sistemáticamente y estructuralmente son poblaciones pobres y empobrecidas, principalmente de mujeres también. Y como no hay políticas focalizadas. Sí, mismo ahora venía de la casa de un amigo de Ciudad Vieja que también tiene rasgo indígena. Me decían, ¿te censaron a vos? Digo, a mí no. ¿Y a vos? Digo, tampoco. Sí, Claro. bueno, son dos razones menos. Y le decía que yo en ese tiempo vivía una pensión y se ve que no sé, lo Sí, habrán las preguntado, pensiones son ¿no? un tema complicado. Y bueno, y después él vive en una cooperativa de vivienda que es hay 30.000 timbres, cientos de familias, que también es un lugar complicado para el que va a censar. Digo, y ahí hay gente que no fue ni consultada. Claro, ahí es importante eso que traes, el tema del censo, que es un tema también reciente, que el que 6,4, si no me equivoco, fue el Sí, porcentaje de personas se identificaron con ascendencia indígena, contra 0 que sucedía en los primeros censos que sucedían, es también un acto reivindicativo. El identificarme como, el demostrar que sí tenemos ascendencia, que no todos fueron asesinados, que no fueron los últimos llevados al Museo del Hombre en París, es un acto reivindicatorio y es un acto de visibilización también. Así como todo esto que les mencionaba recién, de bueno, la participación en marchas, el ver, a veces entraba a Instagram o a Facebook, estaba mirando publicaciones de la diaria y primer marcha que veía era Andrés que estaba en la foto con... y es también el ser parte, el visibilizar, el mostrar que existen y que no se van a ir, que están ahí, que son parte. Así que bueno. No, y también una de las cosas que decía, porque... Y están produciendo. Exacto. Mucha gente, por ejemplo, que ahí en el en vivo que comentaba por el ADN, y hay una cosa, yo hace poco me hice un ADN que salió por el estudio que hicieron ahora, porque soy, digamos, porque mis antepasados son de Rocha, y justo el que faltaba muestra era de Rocha, entonces allá fui, dije, ADN completo gratis, bueno, ya que Sí, estoy... obvio. Dame dos. Y entonces, por ejemplo, claro, me pasó una cosa con la que yo me encontré ¿qué pasa? Todas las huellas mías son de afro. Yo no tengo ninguna memoria de ningún antepasado afro en la historia de mi familia. Ahora resulta que en el ADN me salió que tengo un 2,4% de descendencia de alguien del Congo. Claro. Y entonces, ese 2,4 tan insignificante... Se mantiene hasta el día de hoy Los dedos. y se manifiestan tus dedos. En todos los dedos me quedó. Claro. Pero, y claro, también me pasó lo siguiente, porque en ese ADN me salió más o menos un 30% indígena y después un porcentaje de 50 y algo por ciento europeo y de distintas partes de Europa y un 15% que es un entrevero de que tengo árabe, hindúe, afro, una batucada ahí Sí, de sí. cosas. No, sí, salió hasta un 2% de la India que vos decís de Claro. dónde vino. Pero en ese sentido, claro, y yo de repente yo veo y en realidad va mucho en la cultura en la cual te criaste, porque Exacto. en realidad yo de mis padres, o sea, ese 30% yo calculo que mi padre tendría, mi viejo, algún mestizaje que no sabemos, porque realmente de mi padre no tenemos ningún conocimiento de algún antepasado que no sea indígena. Claro. Claro, y una de las cosas que yo había escuchado que bueno, que en realidad todos los indígenas, y esto se lo escuché a un quechua, a un loco que es quechua, que dice todos los indígenas del continente estamos mezclados porque a todas las mujeres las violaron. Es que sí. Y
y entonces, y después por otro lado, mi vieja sí, una cosa como más clara de que vinieron todos más o menos de Cataluña, ¿viste? Y de Europa y todo lo demás, pero más allá de eso, de que algunas cosas las tenga más claras, otras menos claras y todo lo demás, las dos culturas que me llegaron a mí cuando me criaron fueron esas dos, la indígena y la otra. O sea, para mí, por ejemplo, yo sería un atrevido si me pongo ahora a reivindicar lo árabe, por ejemplo, porque tengo como un 5% de África del Norte árabe. Y eso responde a lo que dijo Juan Pablo hoy. La identidad no son los genes. Claro. Es lo que vos elegís identificar, representar y reivindicar también. Vos perfectamente podés decir, soy catalán. Sí, sí. No, y podría reivindicar lo del 2% ese de la India. Que, también. Que vos decís. Por eso, se trata de esto, de cómo se construyó tu identidad también, de cómo fuiste criado, de cuál es tu cultura. De lo aprendido. Exacto. ¿no? También. Exacto. Yo creo que elige, pero con uno cuál aprende. ascendencia te identificás más, Exacto. ¿no? Porque yo también sé que tengo italiana y a mí la verdad que reivindicar la ascendencia italiana me importa. Es que es tal cual, pero por eso se interesa. trata de esta construcción social que hacen ustedes a partir de eso sí puede ser. Sabés que tenés un 30%, pero si fuera un 0,8%, es como a vos te crió tu padre y tu madre y qué elegiste vos representar, reivindicar, identificar. Es como con el cual te sentís. Exacto. Desde chica. Es tu identidad. Aunque no se entienda, era como ser indígena para mí era como maravilloso, era como una cosa maravillosa. Sí. Sí. ¿No? Y eso lo dijiste muy claro en la entrevista, ¿no? Y hasta el día de hoy me quedó grabado. Es una cosa que Es- yo, la planta de Uruguayá es mi planta favorita de comerlo y decir, estoy comiendo la fruta de los indígenas. Y para mí era una cosa maravillosa. Tal cual. Y yo después me fui enterando mucho más de grande. Y si ¿Y no, cómo yo de sentiste chica yo para- cuando o sea, lo violento que es que te digan que no existen? O sea, porque ya sé que Vane lo mencionó, pero a mí particularmente me entera, o sea, yo llama la atención porque yo me enteré por Vane, ¿sí? Porque a mí en la escuela me dijeron que mataron a todos, y crecí así hasta hace poco. Entonces, cuando vos vas con la sociedad y te dicen, no, ustedes no existen, ¿qué uno siente? ¿Uno qué hace? ¿Que te paras de frente y le decís, no, acá estoy? No, ¿Sabés que lo más jodido? Aparte justo estás con dos que justamente tienen un carácter bastante fuerte, que van a hacer saber eso, no se van a quedar callados. O sea, ¿cómo cuando te enterás, cuando decidís ser parte, ¿no? O sea, eso también tiene que ser como un shock a uno mismo. le respondo yo. Dale. Vos, la historia que te dicen en la escuela es todo un discurso. Después uno trata de investigar por otros lados y ver otros canales, investigar la historia, y uno descubre que la historia es la que tiene más movimiento, no la que nos enseñan en las instituciones públicas, sino la historia que uno investiga por curiosidad o porque estás en búsqueda de algo, eso es lo que tiene más movimiento. Digo, esa es una forma suave de responderte, ¿no? Claro. No, y, yo una cosa que les quería como cortar, porque en mi caso me pasó hasta dentro de mi propia familia. De algunas personas, la familia de mi vieja, no que lo negaran porque era como medio innegable, pero sí que lo veía como que todo lo relacionado a mi viejo era todo lo malo. Todo lo malo era, eso es un atraso, y te querían como imponer de que vos tenés que... Capaz que lo hacían desde el cariño porque querían lo mejor para uno y para ellos en su cabeza lo mejor era dejar lo indígena atrás y progresar. El progreso, claro. Pero en realidad, claro, y en esas cosas, hasta cosas, cuestiones estéticas, de que de repente algunas personas de la familia de mi vieja, que todo lo que es relacionado a mi padre, todo es o feo, que está mal, o que yo qué sé cuánto, y desde niño o chico, ¿no? Que de repente cuando uno es grande lo puedes notar, pero cuando el problema es cuando sos un niño chico, ¿viste? Cuando sos un niño chico te trae un montón de conflictos y un montón de cosas, y a mí me daba mucha bronca porque realmente todo lo que mi padre representaba, mi viejo me creó con mucho cariño, con mucho amor, y era, claro, en realidad uno defiende esas cosas que parten del amor con el que a uno lo criaron, ¿viste? Y capaz que cuando sos niño te ahogás en un vaso de agua y te parece algo terrible, llorás, berrinchás, te enojás, esto, lo otro. Después hay un momento de tu vida en la que de repente, a mí, en lo personal, me pasó una vuelta estando en la cima del Cerro Picudo, que yo había ido allá en Rocha, en la Sierra San Miguel, cruzando el monte y todo lo demás, me fui a la cima del cerro
a meditar y no sé cómo explicarte, pero como que se me presentaron un montón de respuestas, un montón de cosas de Isabela, recuerdo como, viste, como hoy hablaba la El hija mía, sí. pero me pasó a chupar un huevo todo, por así decirlo, todo ese tipo de cosas, tipo, fue como, pero como una cosa como un despertar en la adolescencia que no sé cómo, me fui a hacer esa meditación y se me aparecieron un montón de respuestas que, si yo te digo que sentí como que me las decía el cerro y el monte, vos decís, este está re loco, ¿viste? Pero eran como respuestas a un montón de conflictos que se te generan en el interior, porque cuando sos adulto uno ya tiene más respuestas. O sea, capaz que tenés los mismos problemas, pero tenés más respuestas. El problema es cuando sos niño y te has como expuesto a eso, y yo creo que realmente que es muy importante cuidar esos espacios. Hoy hablaba vos, Y por Vani, que eso vas a ser maestra. los espacios de ahí. Sí, ni hablar. Ella se va a criar en un espacio completamente diferente también. Sí, y bueno, y la sociedad ahora es totalmente diferente a la que Exacto. yo me crié, porque cuando yo me crié era, por hablar del tema indígena hoy, a mí, yo me acuerdo, una maestra me trató de mentiroso en la escuela, adelante de todos mis compañeros, y algo que hoy sería impensable, porque yo qué sé, y bueno, pero... No te crees que tanto igual. Bueno, Permitime dudar, Andrés. capaz que, bueno, No, perdón. no te trata de mentiroso, pero no te da corte. Claro. Sí. Lo que le estás diciendo. Porque si los libros de texto que se siguen usando responden a estos varones, a estos señores, a Daniel Vidar, por ejemplo, que es uno de las personas que más escribió y que por suerte ha servido para revitalizar un montón de costumbres y tradiciones también, es complicado si el único acceso a la información que hay es en esa línea. Y está bueno también conocer la otra parte de la historia, ¿no? De Exacto. saberla para que cuando mismo cuando te dicen eso, de que no existe, vos le contás la historia y de todas las mujeres que surgieron acá en Montevideo, que fueron Y todas las que se repartidas, repartieron. sí, y que fueron repartidas como empleadas domésticas, o sea, decir, bueno, vos... Y empleadas domésticas es muy lindo decir, ¿no? Eran Sí, esclavas. claro, sí. Pero, entonces, decir, no los exterminaron a todos. No, y que tampoco hay un se da registro. cuenta de que no están Claro. exterminados. Y que tampoco hay un registro de las personas. Tengamos en cuenta que el registro más grande lo tenía la iglesia y que a muchas de las personas, buenas, muchos de los indígenas se les cambiaban los nombres. Yunus era Micaela. No están registrados, es siempre les dé, pero sí también hay datos de la cantidad de mujeres Sí. que trajeron a Montevideo, Eso sí. cuáles fueron repartidas y que los niños también eran repartidos. Exacto. Entonces nadie puede seguir diciendo de que los exterminaron y se Exacto. puede conociendo esos datos y esa historia. No, y que es importante también los lugares donde repartieron esas mujeres, por ejemplo, que queda ahí en Ciudad Vieja. Es uno de esos lugares. Y además no son fronteras cerradas, hay movilidad Exacto. humana, o sea, hay desplazamientos, que en ese momento capaz que hubo una dispersión, pero después Y los que dieron encontraron vuelta. de San Cifuentes. También. Y a niñas que encontraron. Nosotros tenemos un conocido que es Nelson, que es bisnieto de una niña que se escapó de San Cifuentes y la encontraron. Y tengamos en cuenta que Salsipuede fue la epítome de ese plan maquiavélico, porque fue orquestado desde el Estado, pero la persecución sistemática a través de diferentes campañas punitivas fue durante mucho tiempo. O sea, Salsipuede fue en 1831 y fue la más significativa porque fue Fructuoso Rivera quien, engañando a los caciques, entre ellos a Venado, los invitó y los traicionó, pero fue la epítome de todas esas campañas punitivas. Hubieron muchas antes y hubieron después también. Y eso también el orgullo de cómo se cuenta la Salsipuedes. Ah, sí, El chico obvio, nunca por lo puede supuesto. entender de cómo se enorgullecían de vos, mirá lo que fue Salsipuedes. Y bueno, cuando te cuentan que desaparecieron todos, es como, "Uy, ¿de qué me estás contando?" Claro, Es espantoso claro. la tradición que hubo en el medio y también una negación enorme a, bueno, Sí. Claro, y mismo contar el hecho de que te enseñen también en la escuela. Por eso uno también, yo agradezco un montón que a mí me haya enseñado una cosa en la escuela y cuando llegaba a mi casa Es mi otra. madre me contaba otra. Porque, ¿por qué los 4 últimos charrúas? Exacto. Porque vos al nombrar último charrúa en Francia, acá no quedó ninguno. No quedó ninguno, los Y últimos se lo llevaron. Los últimos están en Francia y sabemos que se murieron allá. Claro. Entonces, eso de decir los últimos charrúas también es que la gente empieza a revelar si los últimos están en Francia Exacto. y se murieron, porque ni siquiera pudieron volver. Y ahí- Entonces ya no existen.
Y ahí capaz está bueno... Hasta cómo nombran las Exacto. cosas, ¿no? Y está bueno resaltar ahí que no olvidemos que la escuela como institución, no solo la escuela en específico, la escuela 122 y las Canarias, sino la escuela como institución, es un aparato ideológico del Estado, o sea, transmite la ideología que el Estado quiere ser transmitida. Y si el Estado niega hace 193 años, no, perdón, sí, 194 años va a ser ahora, la matanza de Salsipuedes, la existencia de poblaciones indígenas contemporáneas, la escuela, como es un aparato del Estado, lo va a seguir haciendo. Te cité al Tusser, ¿qué te pasa? Acá te hacen una pregunta. Tengo el libro El Uruguay Indígena de Renzo Piugarte. ¿Qué Sí. comentarios tenés sobre ese libro? Es un libro... Despachate. No, está muerto por el Renzo. Es un libro interesante si querés aprender a grandes rasgos de lo indígena. En esto que les decía, Vidal también tiene publicaciones que han permitido conocer, no sé, la Guayaca, por ejemplo, se sacó de uno de los libros de Vidal, se conoció a través de ello, de ese libro. Pero son libros de historia, se podría decir. No son libros antropológicos. Si bien siempre jugaron a ser un poco antropólogos, ninguno de los dos lo era. Bueno, Renzo sí. Pero te recomiendo que leas El devenir charrúa, de Andrea Olivera, por ejemplo, que leas el artículo Un fantasma recorre Uruguay, de Verdecio, que también los puedo disponibilizar después, que hablan acerca de esto. Y no olvidemos que Uruguay ha tenido una tradición de partidos de derecha bastante fuerte, y Rivera era colorado. Y tenemos a uno de los principales exponentes en la actualidad del Partido Colorado, y ahora me salten todos los liberfachos después en mi perfil, pero tenemos a Sanguinetti, que ha negado sistemáticamente la existencia de los indígenas y que ha negado sistemáticamente la matanza de Salsipuedes. Y acá no hay teoría de los dos demonios, no eran los charrúas también mataban, también violaban, sí, puede ser, pero fue un Estado que perpetuó una matanza, fue un Estado que perpetuó y quiso cometer un etnocidio, o sea, porque lo que se quería era borrar a la etnia. Entonces, nada, eso, pero bueno, hay varios textos, porque eso te sirve como texto para una primera aproximación a entender cuál era la situación indígena en Uruguay, cómo disponibilizaban los territorios, cómo eran, cómo se definían, pero le falta contemporaneidad, le falta ser más reciente. Mira, acá otro comentario. Las empleadas y niñeras terminaron transmitiendo inconscientemente la cosmovisión. Exacto. Desde el silencio. Mi madre es hija de guaraní y mi abuelo charrúa, pero sin embargo se transmitió la cosmovisión. Tal cual. Pensemos que estas personas a las que no les cortaban la lengua, porque recordemos que también era una práctica para que no gritaran, porque les regaban a los hijos, lo cuentan muy bien todas las crónicas de época, y para que no hablaran la lengua, les cortaban la lengua, pero sí, todo esto se transmitía, esto que mencionabas un rato, estas transmisiones en silencio, estas transmisiones corporales, pero sin hablar al respecto. Y sí, claro, si tenemos una empleada, por decirlo de una forma linda, de origen indígena en la estancia, va a transmitir sus formas de hacer las cosas, por más que no diga, no, esta forma de hacer el mate es indígena, sino que lo va a hacer y eso se va a seguir reproduciendo, por suerte, con el tiempo. Tengo una última pregunta. Sí. A partir de esta tesis, Sí. ¿qué te gustaría seguir investigando? Bien. A mí me gusta mucho, es más, me postulé a la maestría en antropología social para hacerla, trabajar acerca de las mujeres indígenas. Me gusta muchísimo. Noelia fue una gran aliada en este trabajo, es más, le dediqué la tesis a ella al final. Y para mí el ser mujer indígena en la actualidad implica un montón de cosas que ninguna otra persona, otra mujer en la actualidad lo vive. Así que me gustaría mucho desarrollar la línea de mujeres indígenas y cómo se desempeñan en la actualidad, se podría decir. ¿Estamos? ¿No hay más preguntas?